Bueno, pues buenas tardes a todos los que habéis asistido a este acto de presentación. Se va a realizar una presentación del libro de Proyectificación de la Sociedad, un debate necesario. Y tenemos para hacer esta presentación las dos personas que han promovido el propio libro a través de la cátedra Jean Monnet en Project Management Methodology, en PM Square, y que nos van a hacer pues una presentación del mismo, ¿no? Por una parte tenemos a María Begoña Moreno Escobar, que es profesora titular de la Universidad de Málaga y además actualmente es directora de la Escuela de Doctorado de Granada, perdona, es que como hemos tenido gente de Málaga, ayer aquí, pues se me va, en la Universidad de Granada, y directora de la Escuela de Doctorado de Ciencias y Tecnologías Ciencias, Tecnologías e Ingenierías, ¿no? Y bueno, pues además ha participado activamente en todos los procesos de gestión y de edición, de promoción del libro, ¿no? Nos hablará también en esta presentación y también nos hablará el profesor Germán Martínez Montes, que es catedrático de proyectos de Ingeniería de la Universidad de Granada. Es ingeniero de caminos y doctor ingeniero de caminos y además pues tiene una amplísima experiencia tanto dentro de la universidad como previa en lo que sería la dirección de proyectos, tanto en empresas constructoras, de consultoría y también en la administración pública. Es director de la cátedra Jean Monnet, uno de cuyos principales entregables, uno de los entregables principales es justamente esta publicación, este libro, ¿no? Es digamos, aunque más o menos nos entendemos qué es esto de una cátedra de Jean Monnet, pero por precisar un poco, dado la posible heterogeneidad del público y sobre todo fuera del ámbito universitario, pues son cátedras universitarias concebidas por la Comisión Europea, en el marco del programa Erasmus Plus, Jean Monnet, ¿no? Y su objetivo fundamental pues, es reforzar la enseñanza y la investigación sobre la integración europea de las universidades, los Estados miembros de la Unión Europea y de otros países, ¿no? Bien, como decía, hoy nos presentan nuestros compañeros Begoña y Germán, nos van a presentar uno de los resultados más importantes de la cátedra, que es justamente la publicación de este libro, Proyectificación de la Sociedad, un debate necesario, ¿no? Un libro que cubre, con el foco central en la proyectificación, cubre un espectro muy amplio, ¿no? de temas relacionados desde la proyectificación en las empresas, en la investigación, en las universidades, en la economía en su conjunto. Y bueno, pues yo creo que lo mejor que puedo hacer es callarme y dar paso a Germán para que nos cuente, empiece a hablarnos del libro. Cuando quieras, Germán. Muy bien, pues muchísimas gracias, Javier, por la presentación. Gracias también a la directiva de AIPRO, que ha hecho posible este evento, y sobre todo a los participantes, que aunque estamos en petit comité, muy buenas Emilio, muy buenas Ángel, Santiago, Francisco, Vanessa ya lo he saludado, y a Fernando, ¿no? Como veis, lo que vamos a tratar es de presentar una excusa también para que, si queréis, establezcamos un debate sobre la cuestión de la proyectificación, ¿no? Voy a hablar un poquito yo a título general y a nivel de génesis de la publicación y el por qué, cómo llegamos a estructurarla como está estructurada, y a continuación Begoña os va a dar una pincelada de los contenidos y de las principales consideraciones que se pueden hacer vinculadas a cada uno de los capítulos, ¿no? Bueno, pues como iba diciendo, el contenido de la presentación va a ser un poco poner en contexto la misma, ver un poco las exigencias, ¿no? Porque como ha dicho Javier, era uno de los entregables vinculado a un proyecto y ese entregable tenía unas especificaciones, teníamos que cumplirlas, ¿no? Nosotros nos paramos un poquito más en el prólogo y en la presentación, entre otras cosas porque nuestro rol principal en la publicación ha sido de facilitadores. Además de darle forma, estructurarlo, pues hemos creado un espacio, y además hemos creado un espacio, tengo que decirlo, común y de libertad, en el sentido de que cada uno ha podido expresar su opinión sin ningún tipo de condicionante y además la ha podido expresar en contenido y en forma.
¿no? Entonces, veréis que cuando expliquemos o presentemos el libro, veréis que es una publicación heterogénea, ¿eh? Y eso, lejos de restarle valor, desde mi punto de vista, pues le incrementa valor, ¿no? Siempre es importante que haya distintas aproximaciones. Luego, como he comentado, pasará uno por uno de los capítulos Begoña, pues contando un poco una pequeña semblanza o el perfil del autor, el contenido y algunos comentarios o principales ideas que se pueden extraer del mismo. Y al final, pues poner encima de la mesa 2 o 3 conclusiones y sobre todo dejaros espacio y tiempo para que planteéis, incluso pensemos todos en voz alta, ¿no? En cuanto al contexto de la publicación, como ya ha dicho Javier, pues nosotros en su día fuimos galardonados o obtuvimos una cátedra Jean Monnet dentro del programa Erasmus Plus, cuyo objeto era la metodología, y nosotros empezamos a trabajar en la metodología incluso de forma contrastada con el resto de estándares internacionales, fuesen metodologías, cuerpos de conocimiento o cualquier que sea, ¿no? Por eso todos los que estáis aquí presentes conocéis perfectamente pues, los estándares de ISMA, de APM, del PMI, Prince2, etcétera, ¿no? Claro, nosotros empezamos a avanzar un poquito y aunque nosotros inicialmente íbamos a tratar de hacer una publicación vinculada a metodología, conforme rascábamos nos fuimos dando cuenta y siendo conscientes de la complejidad del ecosistema de los proyectos. O sea, efectivamente, en los proyectos, hay metodologías o propuestas metodológicas, pero luego también hay empresas, formas de organización, empleados, asociaciones, administraciones. Total, que lo que hay detrás de un proyecto es realmente mucho más complejo, ¿vale? Y habíamos detectado que efectivamente se estaba produciendo una continua proyectificación de la vida o de las relaciones sociales a todos los niveles, ¿no? En algunos de los capítulos que se presentarán, incluso se presentan desde el micro hasta el meta, por los distintos niveles posibles. Proyectificación pensada por el aumento del número de actividades que se ejecutan como proyectos, pero también como transformación de la forma de organizarse las entidades, ¿vale? Y entonces, llegado a este punto, pues pensamos que podía ser un buen título. Fue un título y sobre todo, como no queríamos ser pretenciosos, lo único que queríamos es pues, plantar la primera piedra del camino, o sea, establecer unas bases para un debate. La publicación pues tenía una serie de exigencias. Desde nuestro punto de vista y después de hablar mucha gente, el ecosistema sin lugar a dudas es muy complejo. Y esta complejidad obliga a abordarla de forma multicriterio, pero desde 2 perspectivas totalmente distintas. La primera, desde la perspectiva de las disciplinas. Y nos dimos cuenta que efectivamente que hacía falta gente dedicada a la gestión, pero hacía falta gente dedicada a la sociología, a la psicología, a la economía, al comportamiento, a la gestión de recursos humanos, y esa fue una de las principales conclusiones que llegamos antes de comenzar a idear o estructurar el libro. Y por supuesto la otra parte, ¿no? Teníamos que ser capaces de poner encima una publicación que tratara, ya bien tangencialmente o de forma directa, pues todos los agentes, todos los elementos implicados en el fenómeno de la proyectificación, que como hemos dicho que se está produciendo una globalización de la misma, pues al final no solo afecta a los project managers, es que afecta también a los compañeros de los project managers, afectan a las empresas, a las instituciones, a los familiares, a las administraciones, y entonces también era importante contar en la publicación con gente o con entidades que nos facilitaran estos puntos de vista muy diversos, ¿vale? Otro de los aspectos fundamentales es que nos comprometimos en un alarde de ventura, cuando hicimos la propuesta, pues que la publicación iba a ser bilingüe. Sin lugar a dudas ha sido una complicación añadida, pero también es cierto
que nos ha permitido disponer en una única sola publicación un contraste de los lenguajes hispano-anglosajones relacionados con la gestión de proyectos, que es muy interesante. A ello había que sumarle la última condición, y es que la publicación tenía que ser con la editorial oficial de la Universidad de Granada. Y por eso la publicación ha sido bilingüe y con nuestra editorial. Bueno, pues dicho esto, nos pusimos a trabajar, tomamos la decisión definitiva del título, que como hemos adelantado era establecer las bases, las primeras piedras del camino a recorrer en cuestión a la proyectificación. Y tengo que decir que después de la publicación cada vez me he dado cuenta que el camino es mucho más largo y tiene muchos más cruces de los que creíamos, ¿eh? O sea, porque te pones a andar y te encuentras consecuencias psicológicas, te encuentras consecuencias sociológicas, de comportamiento, organizativas, y si no las tenemos en consideración, no vamos a estar tratando la proyectificación en su verdadera dimensión, ¿no? Decidido el título, pues la extensión, queríamos que fuesen 9, 10, 12 capítulos, pero siempre tratando de tener gente de la academia, gente del ejercicio de la profesión, gente de las administraciones, gente de las instituciones, y además que tuviera una componente internacional, porque siempre es importante, y más en este tipo de acciones en las que se está promulgando de cierto modo el europeísmo, ¿no? Pues tener gente de fuera siempre es bueno. Una de las cosas que no hemos encontrado, y que yo al final lo hablaba con Begoña, y hemos resoplado alguna vez, pero al final pues para mí ha sido un balance enormemente positivo, es la conclusión de que un autor, un mundo. Detrás de un autor pues hay un background, hay un conocimiento, hay unas viviendas personales e incluso hay un estilo. Y los que explicamos comunicación, una de las cosas que pedimos es que la gente sea ella misma. La gente, para comunicar, tiene que ser ella misma. Evidentemente, con una serie de formalidades y un esqueleto mínimo, pero tienen que ser ellos mismos. Y eso es lo que nosotros hemos facilitado. Nosotros hemos facilitado un esqueleto mínimo del capítulo, y cada uno lo ha orientado y lo ha afrontado como ha entendido. Veréis muchos estilos literarios distintos. Hay gente que habla en primera persona, hay gente que habla en impersonal, en tercera persona, en pasado, presente, futuro, pero creo que realmente así también se hace más fácil leer la totalidad de la obra, ¿no? Y quizá como primer resultado, como primera conclusión a la que yo llegué una vez que teníamos el libro completo, es la falsedad o la banalidad de la afirmación de Bill Gates, que decía que cuando le había echado 10.000 horas a un tema era un experto. Y yo le diría que era un experto en desconocer el tema, porque la esfera del conocimiento crece y crece tu frontera del desconocimiento, ¿no? Entonces, eso, junto con el acceso a información que tenemos hoy, lo que nos hemos dado cuenta que hay que investigar mucho, hay que estudiar mucho, dar soporte científico a las investigaciones. Hay muchas aseveraciones cualitativas, pero pocos estudios cuantitativos. Tenemos que ser valientes y hacer encuestas, hacer entrevistas y hacer minería de datos, y sobre todo no olvidar que estamos ante una cuestión, la proyectificación, que es multidisciplinar. Aquí no puede coger nadie la bandera, el de la organización o el de la economía o el de la gestión, y hacer la suya, porque se equivocaría, perdería un montón de dimensiones que son muy interesantes y además que la caracterizan, ¿vale? Bueno, aquí tenéis el panel desde el punto de vista de procedencia de los colaboradores, principalmente España, pero hemos tenido gente de Canadá, de Alemania, de Eslovenia, Líbano, Polonia, Suecia y Alemania. Y la verdad que es una experiencia realmente enriquecedora, porque es cierto que hay un background cultural detrás de cada investigador,
y ese lo llevamos en la mochila, queramos o no. Al final, el que es alemán, el que es español del sur es español del sur, el que es libanés, y todo enriquece, ¿no? Y antes de terminar, quería explicaros un poquito el prólogo. En el prólogo, pues ya sabéis que se presenta de forma breve la obra, se dan las gracias, se expresan los agradecimientos, pero nosotros hemos puesto el acento también en dos cuestiones importantes. Una de las principales es de que no estamos en un camino de rosas, ¿eh? O sea, que la proyectificación tiene muchas cosas buenas, pero tiene otras tantas que no son tan buenas. Y evidentemente los que apuesten por la proyectificación tienen que ser conscientes de que tenemos que tener presente esas cosas que no funcionan tan bien o esos efectos colaterales o no deseados para mejorar, ¿vale? Entonces yo creo que esta es una de las cuestiones que se pone encima de la mesa del prólogo, pero es que es realmente importante. Y luego otro tema que fue realmente interesante, que fue el tema del lenguaje, ¿no? Porque al final esto es un corpus de conocimiento que se está generando, aunque Mittler ya en 1975 ya nos aventuró la puerta del comienzo con acuñar la palabra proyectificación, pero queda mucho, mucho por hacer. Entonces, debatimos entre los autores sobre utilizar la palabra proyectificación o proyectización, y al final, efectivamente, creíamos que la proyectización es algo que no se hace como un proyecto, hacerlo como un proyecto. Mientras que la proyectificación tenía una mayor dimensión. Una mayor dimensión en el sentido de que ya no solo era hacer más proyectos, sino que era adaptar las organizaciones, las estructuras de funcionamiento, ¿sí?, al trabajo orientado a proyectos. Y aquí aparecieron posiciones personales muy interesantes, ya casi primitivas. Estoy recordando la aportación de Javier Pajares, que decía el número de entradas en Google de la palabra proyectificación, pero es que el compañero Wagner no nos mandó su posición, sino la de la IA, ¿vale? Y eso abre otra incógnita, otra gran línea de trabajo en relación con la proyectificación, que son los efectos a muy corto y medio plazo que va a tener la inteligencia artificial en todo este proceso, ¿vale? Bueno, dicho esto, el prólogo concluye en que efectivamente hay que cuidar el lenguaje porque muchas veces es complejo, se recogen todas las sensibilidades y estilos, y recordaros aquí el poema de Campoamor, que ya sabéis que las cosas dependen del color de cristal con el que lo miremos, ¿no? Entonces es realmente importante. Estos serían los capítulos que componen la obra, el prólogo, que yo os digo que nuestra labor ha sido de facilitadores, de dar ese espacio para que la gente colabore. Y luego, pues, tenemos proyectificación de la economía. Aquí tengo que hacer un breve inciso para lamentarme de la pérdida de una de las colaboradoras de Yvonne Chopper, que desgraciadamente nos abandonó en el 2023 de forma súbita, además dedicada a la gestión de proyectos en un congreso en China, ¿no? Luego tenemos proyectificación y la PYME, cooperación al desarrollo, proyectificación en la academia, en la Unión Europea. Ya aparece aquí un primer capítulo dedicado exclusivamente a aspectos negativos que se pueden presentar en la proyectificación, una perspectiva sociológica, cuestiones claves de la gestión en la organización basada en proyectos, el lado oscuro de la proyectificación. Veis que hemos dedicado 2 capítulos enteros a aquellos efectos que tienen mucha margen de mejora por indeseados, y los 2 últimos capítulos dedicados un poco al tema de asociaciones, certificaciones y estandarización en la gestión de proyectos, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, le voy a pasar la palabra a Begoña, que, como he comentado, va a ir pasando por encima de cada uno de los capítulos, haciendo una breve reseña del autor y del contenido y de las principales conclusiones, ¿vale? Gracias, Germán.
Bueno, pues buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí acompañándonos en la presentación de este libro y especialmente allí, pero también quería darle las gracias por darnos la oportunidad, porque bueno, sobre todo con esto lo que pretendemos es difundir este libro que, bueno, como ya ha comentado Germán, la verdad que la labor de recopilación de todos los capítulos y el contenido final que ha quedado, pues la verdad que es una suerte y un privilegio poder haber participado en este proyecto, porque creo que al final ha quedado un libro muy interesante. Y añadir de lo que ha comentado Germán, que creo que no lo has dicho, ¿no, Germán? El tema de que el libro también está en formato libre completamente y ¿vale? Accesible a través de Internet, que era también uno de los requisitos de la cátedra, pero evidentemente también para nosotros, pues todo lo que hagamos con fondos públicos, pues tenemos que intentar ponerlo en formato libre y abierto, ¿no? Entonces el libro está en formato libre y para que todo el mundo pueda tenerlo en PDF completo. Bueno, pues yo voy a pasar a intentar explicar de cada uno de los capítulos los aspectos más relevantes. Quiero ser breve porque lo único que sí que me gustaría es conseguir, bueno, pues intentar resaltar el contenido más importante, extraer de cada uno, que los capítulos son todos extensos, tengo que decir, y muy interesantes cada uno dentro de su ámbito. Y además lo que sí que es verdad que también nos aporta a cada uno una extensa bibliografía que para profundizar luego en el tema es magnífica, ¿no? En el primer capítulo, como ha comentado Germán, pues trata de la proyectificación de la economía de nuestra compañera Ivonne, catedrática de la Universidad de Berlín y con una amplia experiencia en la gestión de proyectos. Y bueno, el orden de los capítulos tampoco es que obedezca a ningún orden de desarrollo en sí del libro, sino que al final ha sido un orden que se ha ido eligiendo de manera un poco aleatoria, ¿no? Pero es verdad que en este primer capítulo precisamente se profundiza en qué considera la autora que es la proyectificación y por qué se produce esta tendencia mundial en el sector económico. Y para ello lo apoya no solo de análisis bibliográfico, sino que también lo apoya de un análisis estadístico que ha realizado en 4 países con un Producto Interior Bruto muy diferente y con sectores industriales relevantes diferentes, concluyendo en todos los casos que se ha producido en los últimos años un incremento de la proyectificación, incluso dando como dato que como media global 1/3 de las actividades económicas en todos estos países y por ende se puede hacer una extensión global, se realizan por proyectos. También profundiza la autora en por qué se han producido estos cambios, qué requisitos han existido para irse desarrollando estos cambios, las implicaciones que está teniendo en la cultura y en el ámbito educativo estos cambios que se están produciendo en la economía y los efectos, donde también, como iremos viendo en otros capítulos posteriores, pues los principales efectos hacen referencia al ámbito personal. Y por último, la autora pues, hace un análisis de cómo considera que va a ser el desarrollo de esta tendencia de la proyectificación de la economía, considerando que prácticamente se está llegando a la saturación de la misma. Como comentario, Germán, si quieres, más relevantes que podemos destacar de lo que indica la autora en este libro, que es lo que dentro de cada uno de los capítulos hemos intentado pues, llamar la atención de aquello que consideramos más relevante para animaros a profundizar en el capítulo. ¿Vale? La autora pues, aquí lo que tiene muy claro es que las organizaciones proyectificadas son más ágiles, flexibles e innovadoras, e introduce el tema de que los proyectos son una fuerza motriz importante, ya que el trabajo por proyectos optimiza el uso de los escasos recursos económicos, pero a la vez, como ocurre en casi todos los procesos, pues destaca el que existen ganadores de la proyectificación, pero también siempre existen perdedores. Este hecho de los perdedores, que sobre todo son las personas, y es lo que se hace hincapié en otros capítulos, como digo, pues resalta la autora que es necesaria una mayor influencia de las instituciones para dirigir y controlar esta transformación. Pero sobre todo lo que hace hincapié es que la gestión de proyectos, como ha dicho Germán, cuanto más profundizamos, más nos damos cuenta que se debe de seguir desarrollando y sobre todo para que se convierta en una práctica más orientada al ser humano y más sostenible. En el siguiente capítulo de la proyectificación y la pequeña y mediana empresa, realizado por Juan Manuel Domínguez, que es presidente de la Asociación de Profesionales de Gestión de Proyectos, precisamente en La Rioja, en un municipio en una región donde la pequeña y mediana empresa tiene mucha importancia. Pues en este capítulo Juan Manuel lo que analiza son las particularidades que tiene la pequeña y mediana empresa, cuál es su relación con los proyectos y las características singulares que presenta este fenómeno de la proyectificación en estas empresas, viendo tanto desde el punto de vista de las oportunidades que se les presenta como las amenazas y cómo se pueden evitar esas amenazas.
revisa las limitaciones de la competitividad de las pymes y luego analiza cómo pueden realmente las pymes aprovechar los proyectos como herramienta para competir en el contexto actual, donde indica sobre todo que se deben de hacer responsables en cuanto a ámbitos que no pueden olvidar, ¿vale? Que es el estratégico, la gestión de proyectos, el ámbito humano y el tecnológico. Como comentarios más relevantes por parte del autor, lo que indica es que las pymes deben de aprovechar los proyectos como herramienta para competir en el contexto actual, pero deben de aprender a ejecutarlos con éxito, tomándose más en serio la gestión de proyectos. Como aspecto positivo y comentario interesante también del autor es que le recomienda a las pymes que lo que sí que deben de considerar es que un esfuerzo pequeño para ellas puede conllevar unos grandes resultados, animándoles a profundizar en la gestión de proyectos y a mejorar todo este campo de la gestión, ¿vale? En el siguiente capítulo, pues, que trata sobre la proyectificación y la cooperación al desarrollo, Agustín Moya y José Luis Yagüe, que son dos investigadores y profesor del José Luis de la Universidad Politécnica de Madrid, con mucho conocimiento en los proyectos de cooperación al desarrollo, pues en este capítulo, en primer lugar, hacen un análisis muy interesante y bastante extenso y exhaustivo sobre las particularidades que tienen los proyectos de cooperación al desarrollo. Posteriormente analizan cuáles son las que consideran las limitaciones del modelo de gestión más aplicado en el campo de la cooperación al desarrollo, que es el modelo del enfoque del marco lógico, y en base a estos dos análisis, tanto de las particularidades como del enfoque del marco lógico, hacen una propuesta de mejora para conseguir avanzando en construir un mundo mejor a través de la gestión de proyectos de la cooperación al desarrollo. Como comentarios relevantes que nos aporta este capítulo, es importante resaltar lo que indican los autores, que tenemos que tener en cuenta que el instrumento fundamental de la cooperación al desarrollo se hace a través de proyectos. O sea, por encima del 50% de las ayudas que se llevan a cabo en el ámbito de la cooperación al desarrollo es mediante proyectos. O sea que si queremos de verdad que estos proyectos tengan éxito, y evidentemente es lo que nos va a llevar a construir un mundo mejor, será imprescindible avanzar en dos campos, que es lo que nos destacan los autores. En primer lugar, fortalecer las capacidades y profesionalizar el papel del director de proyectos de cooperación para el desarrollo, algo muy importante. Y luego, por supuesto, pues también desarrollar nuevas metodologías que superen las limitaciones del enfoque del marco lógico y lo complementen. En el siguiente capítulo de Proyectificación y la Academia tenemos además aquí la suerte de estar con nosotros uno de los autores, el autor Javier Pajares, ¿vale? Al que le agradezco también mucho que nos haya hecho la presentación y nos esté acompañando, y luego podrá complementar todo lo que considere este capítulo, porque realmente es muy interesante para los que trabajamos en la universidad. La verdad que yo este capítulo, cuando lo leí, me sentí muy identificada con muchas de las cosas que él nos iba comentando. Porque es verdad que si en algún sitio se ha producido una proyectificación, cada vez más en la universidad es un hecho totalmente real. O sea, en cada una de las funciones de las personas que trabajamos en la universidad, la importancia de la proyectificación es cada vez mayor. En la docencia, evidentemente, porque cada vez el conjunto heterogéneo de actividades a las que tenemos que hacer frente dentro de la labor docente es mayor, y muchas veces, como yo digo, nos volvemos multitareas constantes en nuestras labores docentes. Tenemos que aprender a gestionar esa multitarea. En la investigación y transferencia, porque es verdad que toda la investigación y transferencia se hace a través de proyectos, con todas las particularidades y las singularidades que tienen estos proyectos, que en muchas ocasiones los gestores de estos proyectos no las conocen y no han gestionado nunca proyectos. Entonces, es un problema importante. Y luego en la gestión, pues lo que recomienda el autor Javier, pues es la implantación de estructuras organizativas como la oficina de dirección de proyectos. Pero todo esto, como una reflexión que nos indica el autor y que tiene bastante razón, es que si realmente el mundo académico está totalmente familiarizado y suficientemente familiarizado, podemos decir, con los estándares y metodologías en dirección de proyectos.
Como comentarios, pues el autor es verdad que hace mucho hincapié en que la proyectificación de las universidades va a permitir mejorar su competitividad, algo importantísimo hoy en día en la universidad, en todos los ámbitos, pero la universidad también hoy en día se ha vuelto muy competitiva para atraer estudiantes, atraer talento, mejorar, cada vez las exigencias de la sociedad son mayores, pues la proyectificación es imprescindible. Pero para ello es fundamental promover de manera generalizada acciones de concienciación y de formación para mejorar las competencias en dirección de proyectos, pero no solo de los académicos, sino que también de todos los gestores de la universidad. En el siguiente capítulo de proyectificación y la Unión Europea, realizado por 3 autores, 2 de una universidad de Suecia y otro de una universidad de Polonia, ¿vale? Investigadores todos que trabajan y profundizan en el fenómeno de la proyectificación de la Unión Europea, donde muestran su complejidad. Es un capítulo que también es muy interesante porque distingue en primer lugar qué diferencia un proyecto de la Unión Europea y para qué se utiliza. Y es curioso porque evidentemente los proyectos de la Unión Europea se aplican sobre todo para aplicar políticas en ámbitos en los que la Unión Europea no tiene prácticamente jurisdicción formal. Y como marco analítico adopta 3 niveles, a nivel micro, meso y macro, ¿vale? A partir de los cuales se caracteriza la proyectificación. Y por último, el capítulo finaliza con un debate sobre los proyectos como herramientas de gobierno y cuáles son las posibles futuras líneas de investigación sobre la proyectificación de la Unión Europea. Como comentarios curiosos en este capítulo, pues indicar que es realmente interesante la transformación de la Unión Europea a partir de la gestión basada en proyectos, que realmente todos lo sabemos, pero es cierto que la transformación tan grande que ha sufrido la Unión Europea en todos estos años ha sido siempre a través de proyectos. Y luego además hay una cosa muy curiosa que indican los autores y es que en la actualidad sabemos que hay mucho debate sobre las políticas, mucho debate a favor o en contra de las políticas de la Unión Europea en cuanto a su contenido y objetivos. Pero, sin embargo, lo que ni se debate ni se cuestiona en ningún sitio es su aplicación a través de proyectos. Incluso al revés, se tiende a considerar que la forma de proyecto es neutral e incluso apolítica y, por tanto, pues, se recomienda seguir profundizando en esta gestión basada en proyectos para continuar avanzando en la transformación de la Unión Europea. En el siguiente capítulo pasamos ya a una visión, a analizar la proyectificación desde el punto de vista negativo, que también tiene implicaciones negativas, no solo podemos ver implicaciones positivas, sino que tiene aspectos negativos importantes. Y en este capítulo los investigadores de la Universidad de Líbano, Claudette y Dima de la Universidad de Canadá, pues han profundizado e investigado en cuáles han sido los factores determinantes de los aspectos negativos de la proyectificación y analizan el por qué el principal aspecto más negativo y con mayor repercusión es el impacto que está teniendo la proyectificación sobre las personas. Porque está produciéndose un alto coste debido a los graves problemas que está habiendo, sobre todo por problemas de salud y por problemas de conciliación en la vida laboral y familiar. Y analizan que fundamentalmente se debe a que la gestión de proyectos lo que busca es el éxito en los proyectos de conseguir el alcance determinado, el alcance marcado dentro de un plazo y de un presupuesto, y que esto siempre se busca a través de las personas, a través del equipo del proyecto, y a expensas totalmente de ellas. Y esto es lo que produce esos problemas. Como comentarios, pues evidentemente los autores, al analizar este alto impacto que tiene sobre los individuos, tanto a nivel laboral como a nivel personal, concluyen en la necesidad de tener presentes estos efectos negativos a la hora de diseñar modelos de gestión. Y se indican que es necesario nuevos enfoques, explorar nuevos enfoques y profundizar en ellos, sobre todo en 3 contextos principales: en el diseño del puesto de trabajo, en los contratos y en la gestión del conocimiento. Por tanto, queda mucho por hacer dentro de la metodología de gestión de proyectos y la mejora de las mismas. En el capítulo 7 damos un pequeño giro, que la verdad que yo cuando leí este capítulo pues me gustó, porque es desde una perspectiva sociológica la proyectificación de la sociedad, pero con un punto de vista muy diferente a todos los que yo había leído hasta el momento, ¿no? No solo digo dentro de este libro, sino dentro de todos los capítulos que yo había leído.
Y en este capítulo Wagner, pues lo que nos indica y nos analiza es algo sobre lo que no se ha investigado mucho, y es el por qué los individuos quieren participar en proyectos, qué les lleva a que muchas veces se vea como algo positivo. Y realmente analiza que los proyectos son una oportunidad ideal para la autorrealización a través de una intensa colaboración con otras personas. Pero indica que precisamente para fomentar este punto positivo de la proyectificación son muy relevantes otras disciplinas a tener en cuenta en cómo se deben de gestionar los proyectos, y son disciplinas como la psicología, la sociología o la filosofía. Por tanto, como comentarios relevantes, nos indica el autor pues, qué le lleva a las personas a realizar proyectos, y fundamentalmente mediante la teoría del tirón o del empuje, sobre todo centrando en las narrativas cargadas de positividad y modelos de proyectos exitosos. Y por otro lado indica que las asociaciones profesionales de gestión de proyectos tienen una tarea muy importante, y es facilitar más el intercambio entre disciplinas, sectores sociales y países. Porque, como acaba concluyendo, pues los proyectos son una parte fundamental de nuestras vidas, de nuestra sociedad, y contribuyen a forjar nuestro futuro, como hemos ido viendo en todos los capítulos. En el capítulo 8, que aquí es donde, como comentaba Germán, pues bueno, es muy curioso el estilo de cada autor, pero si llegamos a este capítulo, cuando llegáis, y esperando que todos los que estáis aquí os animéis a leer todos los capítulos, cuando lleguéis a este capítulo, pues va a llamar mucho la atención la forma de redactarlo, que es verdad, como decía Germán, al principio cuando lo vimos, bueno, pues nos chocó, pero luego al final, evidentemente, la diversidad de la forma de escribir, de dirigirse hacia el público, pues quizás también está el atractivo del libro, ¿no? Y por supuesto, pues decidimos dejarlo así como nos lo había enviado el autor, pero hace una narrativa de forma totalmente autobiográfica, donde nos va contando el camino andado a lo largo de todos los años, porque Tanner es un profesor visitante de las universidades del Reino Unido, y en su investigación ha estado centrada en la gestión basada en proyectos, y entonces nos va indicando los temas en los que ha profundizado más en todos estos años. Y nos habla tanto de gobernanza, liderazgo, las partes interesadas y su forma de llevarla a cabo, la gestión de los recursos humanos, la importancia que tiene en esta gestión el gestor de proyectos, la diferencia de los proyectos en las pequeñas empresas y en los megaproyectos, y luego nos habla de las 9 escuelas de gestión de proyectos. Como digo, es muy diferente a todos los otros capítulos, sobre todo en su narrativa, pero muy interesante y con muchísima también bibliografía muy relevante. Al final, además, también hay un comentario que muy interesante también, que nos traslada el autor, y es que hace una sugerencia a los gestores de proyectos, que deben de dejar de limitarse a pensar que hay que gestionar el tiempo, el coste y la calidad, y sino que hay que decidir mucho más cuando estamos gestionando un proyecto qué perspectivas son relevantes para ese proyecto, acudir a la escuela adecuada de gestión de proyectos, y sobre todo desarrollar siempre una metodología específica para el proyecto, porque como todos sabemos, pues las metodologías están para servir al proyecto y no a la inversa. Entonces es muy importante adaptarla para poderla utilizar de forma adecuada en cada tipo de proyecto. Que en el siguiente capítulo, que es el capítulo del lado oscuro de la proyectificación, realizado por Janis Kalf de una universidad de Alemania, con una visión también muy curiosa, porque es desde el ámbito social, y su investigación se centra sobre todo en la sociología económica y en la sociología del trabajo, y nos habla, pues, en primer lugar, hace una visión general sobre el surgimiento de la lógica del proyecto y la proyectificación, que llevan a arrojar luz sobre el lado oscuro de la proyectificación, donde nos lleva a que los jobs proyectificados, el principal problema que tienen es que se ven controladas sus nuevas libertades individuales, llevando fundamentalmente a vidas precarias y perturbadas. O sea, un análisis muy crítico del fenómeno de la proyectificación, analiza las raíces por las que se ha producido esta proyectificación, analiza el tema de la racionalización, la flexibilización y la responsabilidad, y llega a la conclusión del problema del yo proyectificado. Entonces indica que es muy importante actuar para evitar estas consecuencias negativas que son totalmente indeseadas, pero lo que sí que anima es que existen nuevos retos, hay que realizar una investigación mucho más intensa sobre esas causas estructurales y los efectos específicos de la proyectificación a todos los niveles.
En el penúltimo capítulo, que es el de la proyectificación y las asociaciones en dirección de proyectos, realizado por Martínez Almela, que ha sido mucho tiempo presidente mundial de ISMA y actual vicepresidente de AIPRO, pues en este capítulo Jesús Martínez Almela lo que nos presenta es qué papel desempeñan las asociaciones profesionales de dirección de proyectos para la proyectificación de la sociedad. Y como curiosidad, pues en el propio capítulo lo que indica es que analizan las acciones y concluye que realmente estas acciones no influyen directamente en la proyectificación, porque las actividades que se realizan no son lo suficientemente efectivas. Entonces, como comentarios, porque evidentemente parece que es un poco frío así el capítulo, como indicando que las asociaciones no hacen una función adecuada, pero sí que es verdad que destaca el actual desempeño y sobre todo anima el potencial que tienen las asociaciones de dirección de proyectos en tiempos de grandes desafíos como los que vivimos actualmente, ¿no? Entonces sí que hace mucho hincapié en cómo pueden ser más efectivas a través de acciones culturales cognitivas y sobre todo a través de la difusión de casos de éxito que animen e inspiren a otros a seguir su ejemplo. Y ya en el último capítulo de proyectificación y certificación profesional de nuestro compañero Salvador Capuz, que no ha podido estar hoy con nosotros, hubiera sido también, nos habría encantado también que estuviera con nosotros y él profundizara también lo que considerara en su capítulo, porque nos habla Salvador de la proyectificación y certificación profesional y un capítulo también con muchísima información, ¿vale? Porque profundiza en primer lugar, estudia muy bien todo el tema de las certificaciones profesionales, qué papel tienen, cuál es su orden de utilidad, estudia desde todos los puntos de vista las ventajas, debilidades, las posibles inconvenientes que tiene, qué sistemas hay y qué instituciones las desarrollan, las más importantes y las más relevantes actualmente. Y por último, presenta de qué forma pueden contribuir estos sistemas al proceso de proyectificación de la sociedad. Entonces, como digo, es un capítulo con muchísima información y muy, muy importante. Al final, como comentario, es verdad que lo que nos dice Salvador es que la certificación profesional puede ser un instrumento de apoyo para mejorar la eficiencia en el uso de recursos, pero también para acelerar y mejorar el proceso de proyectificación de la sociedad. Y para ello, ¿qué deben de hacer las certificaciones? Pues hace una recomendación, como siempre decimos, las metodologías tienen que adaptarse, pues las certificaciones también deben de adaptarse y evolucionar para incluir ahora nuevas competencias, como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, nuevos marcos éticos y nuevas metodologías de evaluación que puedan medir con precisión estas habilidades y competencias. Como veis los capítulos, pues yo creo que hemos conseguido con todos los capítulos que hemos recopilado en este manual lo que buscábamos, que era abrir un amplio debate sobre la proyectificación desde, como ha comentado Germán, desde dos perspectivas distintas, desde disciplinas muy diferentes y desde grupos de interés también muy diversos. Y yo creo que se ha conseguido con el libro. Y la verdad que os animo a todos a que os leáis los capítulos porque son realmente todos muy, muy interesantes y cada uno nos da una aportación y un punto de vista muy, muy, muy interesante, con una gran cantidad de bibliografía, como digo. Así que, bueno, ahora Germán, te doy la palabra si quieres comentar las conclusiones más relevantes del manual, del libro. No te oímos, Germán, el micrófono. Comentaba que más que concluir con todos los aspectos, los principales hallazgos que tenemos en cada uno de los capítulos, que tú lo has presentado perfectamente, simplemente poner el acento en 4 o 5 cuestiones que las hemos considerado de interés, ¿no? La primera es lo que hemos dicho, multidisciplinar o interdisciplinar. Si no nos rodeamos de gente del ámbito de la sociología, de la psicología, del comportamiento, de la economía, de la organización, nunca vamos a ser conscientes de la complejidad del problema de la proyectificación y cómo hacerlo bueno, ¿vale? Otra cosa que hemos detectado, y desgraciadamente esta conversación incluso la he tenido con todos los colegas y hace poco con Javier Pajares, es que efectivamente es que la gente no está capacitada en la gestión de proyectos y es un largo camino, ¿no? Hay gente que le hablas de gestión de proyectos y dicen que no quieren saberlo, pero
luego cuando pones encima de la mesa, oye, que mira, que es organizarte, hacer un pequeño organigrama, establecer los hitos de entrega, reflexiones qué pasaría si, y efectivamente, entonces cuando se lo desmenuza y le da los conceptos esenciales de la gestión de proyectos, sí son conscientes de que la necesitan, ¿no? Otro de los aspectos que ya sí hemos redundado bastante y lo ha recogido algunos de los capítulos es que la proyectificación tiene que sustentarse para ser mucho más sólida y para ser mucho más redonda en el factor humano. Al final, la proyectificación hace que la gente trabaje en metodología o organizaciones basadas en proyectos, pero es la gente la que trabaja, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta cómo les afecta y sobre todo el tema de sostenibilidad. Yo creo que estamos en un punto de inflexión a nivel de metodología. Las metodologías con el número incremental de proyectos, con la complejidad de monitorización, seguimiento y control de los proyectos. Estamos viendo el porcentaje de ejecución de los Next Generation abrumador por debajo del 18% en el 2024, cuando teníamos un año horizonte para ejecutarnos todas las disponibilidades presupuestarias a final de año y ya están pidiendo, pero no solo España, Alemania, Francia, Italia, están pidiendo prórrogas de al menos 2 años porque se han establecido unos mecanismos de seguimiento y control que son imposibles de gobernar, ¿no? Entonces yo creo que ha llegado el momento de ser capaces de poner encima de la mesa metodologías que realmente sirvan para lo que se necesite. Y por último, pues recordar que estamos en una moneda y hay veces que cae cara y otras veces que cae cruz. Y cuando caiga cruz, tenemos que conseguir que esa cruz pues, sea lo menos lesiva posible para la gente, ¿no? Entonces, tratar de poner todo en positivo y hacer de la proyectificación lo mejor y de los aspectos negativos de la proyectificación minimizar. Bueno, nosotros la verdad que he hablado con Begoña que tampoco queríamos extendernos más y sobre todo dejaros hablar, que aportéis y que nos deis vuestro feedback, que siempre seguro que es bienvenido, que sepáis que nosotros somos gente persistente y de hecho la cátedra Jean Monnet, que ha dado soporte y ha financiado el presente libro, pues finalizó este año pasado. Y en la última convocatoria de Acciones Jean Monnet hemos osado presentar una propuesta de centro de excelencia Jean Monnet, ¿no? Que quizá ya un paso más elevado, pero creemos en nuestra propuesta y sobre todo porque va sobre proyectificación, ¿eh? Y sobre proyectificación vinculado a 3 grandes líneas de trabajo: proyectificación y metodología, proyectificación ser humano, sociedad y economía, y proyectificación e inteligencia artificial. Para ello hemos firmado un convenio. En la Universidad de Granada tenemos 2 hubs muy potentes de inteligencia artificial, pues tenemos gente que trabaja mucho sobre esa materia en la Escuela de Informática y Telecomunicaciones y esperemos seguir trabajando sobre el tema. Nada, yo he llegado a este punto, de nuevo agradecer enormemente la oportunidad que nos ha dado tanto la AIPRO como su directiva para presentar la publicación, que por supuesto es abierta y gratuita y os la podéis bajar cuando queráis, haciendo referencia a los autores. Y yo quedo a la disposición de todos los que nos estáis escuchando para hacer cualquier comentario, aclaración que estiméis oportuna. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Germán y Begoña. Bueno, como somos relativamente pocos los que estamos conectados, pues se puede hacer preguntas directamente. Quien quiera realizar una pregunta, pues yo creo que directamente lo hace, le damos paso y ya está. Hay si os fijáis, dependiendo de la configuración de Teams que tengáis en la parte superior de la pantalla, pues hay un cuadrito con P y R, que son preguntas y respuestas. Si lo tenéis en inglés sería Question and Answers. Pero vuelvo a repetir, siendo los que somos, merece la pena que sea más interactivo y que no pasen las preguntas ningún filtro. ¿Quién se anima?
Aquí tenemos a Ángel. Micrófono. Yo sobre todo felicitarles, porque yo el libro lo leí estas Navidades y me sorprendió mucho, muy, muy gratamente. O sea, de verdad que lo disfruté y descubrí que 10.000 horas no es suficiente. Así que te doy la razón. O sea, todavía queda mucho para aprender y a pesar de los años que llevo en esto, me habéis permitido descubrir nuevas ópticas. Disfruté mucho cada uno de los capítulos y súper fan, y lo recomiendo continuamente en todas las clases que imparto, vamos. Así que felicitaciones, un trabajo absolutamente imprescindible para mí. Enhorabuena. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Muchas Ángel. gracias. Es verdad que, sobre todo, cuando aportas perspectivas de otros profesionales en las que tú no has reparado, pues encuentras matices y encuentras pixelados que no eres consciente, ¿no? Porque el problema es que podemos tener los profesionales es rodearnos de iguales. Porque los iguales, pues, al final nos laminan y al final no somos capaces de arrojar sombras, pero es verdad que ha sido, ya te digo que vosotros que lo leéis, pero nosotros que lo hemos ido viendo crecer, me he rascado la cabeza y he dicho, aquí hay mucho detrás y sobre todo mucho detrás para estudiar seriamente, ¿no? O sea, para cada capítulo te permite decir, oye, pues aquí hay una serie de reflexiones que habría que contrastar con la realidad mediante estudios de campo, encuestas, entrevistas y tratar de poner negro sobre blanco la realidad y ver cómo se puede mejorar. Sí. Si me permitís, 2 comentarios nada más. Primero, me ha reconciliado con el mundo académico, porque bueno, pues yo leo mucho sobre gestión de proyectos y me parecía muchas veces que el mundo académico estaba a veces un poco lejos de la realidad, y me ha reconciliado porque todo lo que he leído me ha sonado aplicable y en uno de los capítulos hasta sentí miedo, porque dije, descubrí cómo me ha afectado a mi forma de pensar cotidiana esta profesión. Y ahí se me dio la luz y dije, vaya, pues es verdad, ¿no? O sea, me influye en mi día a día, ¿no? Y eso lo he descubierto a través de... Sí, totalmente. Yo creo que hemos conseguido lo que con el título totalmente, porque es que es verdad que el debate cuando lo lees dices, madre mía, lo que hay aquí, lo que queda por hacer, lo que aporta cada disciplina y cada punto de vista y como dices, que es verdad que nos aporta una cantidad de información cada autor que muchas veces pues a mí también me ha sorprendido, ¿eh? Incluso Javier, cuando yo leí el capítulo de Javier y yo soy del mundo académico, es que me encantó la visión del mundo académico que da Javier en ese libro, ¿no? Y dice, te sientes reflejado en tantas y tantas cosas que, pues, como eso, imagino que a cada uno en el ámbito que le haya tocado, ¿no? Es verdad que yo he disfrutado también mucho con el libro, hemos pasado mucho, como dice Germán, en todo el proceso de elaboración, en todo el trabajo del día a día con los autores, el tema de los plazos, que... Hemos perdido Begoña. Sí, se nos ha congelado. El tema de la entrega, no llegar, si llegar. ¿Sí? Sí, ahora sí, ha habido un momento que te habías congelado. Me había congelado. Bueno, pues nada, que solamente eso, indicar que me alegro el comentario de Ángel porque yo misma he tenido esa sensación, o sea que muchas gracias, Ángel. Yo creo que entonces, con todo lo que estamos contando, de entrada los asistentes, los que no lo hayáis hecho ya, tenéis que descargar el libro y leerles, además, si es posible, leerle además no de una tirada, sino justamente como hay tanta heterogeneidad de temas, pues leer pues, un día una parte de un capítulo, a lo mejor otro día me apetece más algo relacionado con la profesión y leo los capítulos de certificación, otro día sobre la academia, entonces puede ser un ejercicio muy interesante. Y después pasad el enlace a vuestros colegas y vuestros compañeros, para que también pues tenga pues además de la difusión que tenga el libro, pues el que se pueda beneficiar vuestros amigos, vuestros compañeros,
pues de esa heterogeneidad de comentarios, de experiencias, de vivencias que se dicen en el libro, ¿no? Fijaros que digo, más que les paséis el libro, el PDF, que les paséis el enlace, para que así se lo descarguen y cuente como una descarga, ¿eh? Y ya, pues, en algún sitio de la biblioteca de la Universidad de Granada, pues habrá constancia de todas esas descargas y, por lo tanto, tener una idea de lo que el libro representa y de la difusión que se le está dando, ¿no? Yo agradeceros a Germán y a Begoña vuestra exposición, me ha encantado cómo la habéis abordado. Además que muchas veces presentar un libro e ir a través de los distintos capítulos pues es complicado. Y la verdad es que sí, que me ha encantado además cómo lo habéis hecho y esa visión de resumen tan importante que habéis dado, con lo cual facilita todavía más el que los que se lo vayan descargando, pues vayan de entrada a algún capítulo concreto de algo que les haya llamado un poquito más la atención. Y voy a hacer una pregunta, pero veo que Enrique tiene la mano levantada, entonces por favor, Enrique, cuando quieras, abre el micrófono y Hola, hazme la pregunta. hola, ¿qué tal? Buenas tardes para ustedes, noches para ustedes, tardes para nosotros. Estoy desde México siguiendo la conferencia. A mí me gustaría ver la posibilidad, a lo mejor, aquí soy representante de una asociación también de facultades de negocios y también somos parte de la IMPA, la International Project Management Association, y a lo mejor podría ser una buena opción, si ustedes así lo deciden, poder presentar su libro pues, en universidades en este país. Estoy totalmente a la orden para apoyarlos y si ustedes así lo deciden, podríamos acordarlo y a lo mejor tener esa puerta, ¿no? Que es algo interesante también entre las dos naciones. Por supuesto, Enrique, cuando, vamos, no sé si tienes nuestro contacto, pero si tienes por ahí, es que he visto que el chat no está habilitado, ¿eh? Yo acabo de Estoy escribir viendo a por ver si... preguntas y respuestas. Yo he puesto en preguntas y respuestas, que no sé si todo el mundo lo ve, el enlace de la editorial para poderse descargar el libro. No sé si eso lo veis todo o no, es que no sé si está habilitado eso. Yo Sí, sí ¿no? que lo veo, Sí cuando, se ve, sí se Sí, ve. sí cuando que le doy está. Sí al se ve. PIR sí que se ve. Vale, Sí. vale. Pues podemos escribir por el chat si quieren nuestros contactos, Enrique, ¿no? Sí, claro, sí, por supuesto. Ahorita estoy abriendo el apartado y por ahí podemos contactarlos y con gusto podríamos promover pues, esta obra, Mira, ¿no? Todo lo que están promocionando. en el apartado he puesto ahora mismo, tanto mi correo electrónico como el de Begoña, a nivel de institucional de la Universidad de Granada, y tranquilamente vemos la mejor forma de ponernos de acuerdo y yo creo que es interesante. Y esa ventaja, ¿no? que es bilingüe, y entonces el tenerlo en habla hispana y en habla inglesa, sin renunciar a ninguna de ellas, porque creo que las dos son potentísima, una a nivel de negocio y una a nivel de cultural, pues podemos tener mucha llegada, gracias a Dios. ¿Algún otro comentario, pregunta? Yo me gustaría hacer una aportación. Por supuesto. Soy Francisco Javier Sandoval de León y soy socio de AIPRO número 54. Corrían los años 1992 en Almagro y ahí empezamos a gestar la formación de AIPRO. ¿Perdón? Todas estas sensaciones que nos habéis transmitido empezaban allí, empezaban en aquella época. Hablar de multicriterio, hablar de un proyecto que fuera multidisciplinar. Todos estos aspectos me parecen muy loables. Lo que no me gusta en nuestro país es que esta conferencia tan importante, ¿me entiendes? Bueno, Salvador Capuz, pues lo disculparemos, pero te quiero decir que hay que estar. Esto es muy ilustrativo lo que ustedes han planteado aquí, cara al proyecto. Yo he sido profesor aquí en León, he sido profesor de ingeniería de proyectos. También vivo del proyecto. Ahora mismo ejerzo la profesión todavía, ¿me entiende? Entonces, quiero un agradecimiento, no ninguna pregunta, porque todo esto, quien hemos masajeado el mundo del proyecto, lo estamos viviendo continuamente. Como se suele decir ahora, lo llevamos en el ADN. Pero
esta visión tan dispersa, ¿me entiendes? Y tan luego concentrada, me ha encantado. Me ha parecido totalmente muy ilustrativo, y sobre todo para aquel que está un poco alejado del mundo del proyecto. La vida es un proyecto, ¿entiendes? Es que es así. Es así. Entonces, lo único que quiero hacer es un agradecimiento y me leeré el libro pues lo antes posible. Me ven ustedes vestido de esta guisa porque estoy en un asunto, en un informe pericial de cierto calado, ¿me entiendes? Y he querido estar concentrado en mi casa y en mi despacho para no interrumpir, pero he hecho un descanso para escucharle a ustedes. Muchas gracias por su atención. Y felicito a IPRO, a la organización y a los que habéis redactado el libro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Ciertamente es que la cuestión de proyectos afecta a todos. Y yo era profesor, y lo he contado ya muchas veces, pero no... Yo era profesor antes de proyectos de ingeniería. Y sí hacía proyectos de ingeniería. Pero hubo un momento que torné a la ingeniería de proyectos. ¿Y cuándo fue? Pues cuando unas antiguas alumnas llegaron de Madrid a Granada, yo daba clases por aquel entonces de ingeniería de camino, y ellas eran ingeniera de camino, y les pregunté, oye, ¿qué tal os va? Y dice, Germán, fenomenal. Y digo, bueno, me alegro que me digas eso. Y dice, ¿qué tenéis entre manos? Estamos dando soporte al lanzamiento de una revista de moda. Entonces yo me quedé como diciendo, ya no sé si lo he hecho bien o lo he hecho mal. Y dice, no, como Germán, tú siempre nos dijiste aquello de que era importante la calidad, la gestión, la comunicación, la documentación. Dice, pues eso está permeado en toda la sociedad. Entonces, si eres capaz de gestionar plazos, costes, presupuestos, comunicación, pues puedes casi trabajar en todos los ámbitos profesionales. Y es verdad que es una pena que desde el punto de vista social no haya más formación de proyectos, pero no de forma empalagosa y académica, sino de forma pragmática. Había una propuesta de una responsable de Valencia que quería, a modo de locura transitoria, conseguir un marchand de Valencia, ciudad de proyectos, que supusiera que todos los centros educativos de Valencia, desde educación primaria, secundaria, bachiller, tuvieran materia de gestión de proyectos. ¿Por qué? Porque entendían que era hacer una sociedad más fuerte. Y es verdad, efectivamente, es verdad. Sin llegar a complicar y querer idear el coche sin ruedas, hablar de proyectos es hablar de cosas necesarias y útiles. De hecho, Germán, si me permite la interrupción, en los nuevos itinerarios de educación secundaria, pues mi mujer trabaja en el ámbito, ya se ha incluido todo el tema de proyectos y que tienen que ser como un tema que tienen que dar, al menos en lo que a tecnología respecta. Claro, sí, es que es totalmente necesario. Y eso de querer posponer determinadas materias porque son complejas, pues yo, como digo a mis compañeros de estructura, si yo ya no doy tensores de tensión ni integrales en RN, nuestros conceptos son muy claros. Cúmplaste bien los plazos, comunique bien, deje las cosas claras, deje trazabilidad, respete restricciones o conózcalas. Y eso lo entiende un profesional de proyectos y lo entiende un niño de 5 años. Cuando le dices, puedes ir al parque, no te puedes salir de este precinto, tienes que estar hasta las 5, y por favor no vengas con la ropa sucia. Luego será lo que sea, ¿no? Pero tú le has anticipado sin lugar a dudas unas condiciones de su proyecto de tarde. Muchas gracias. Recuerdo hace años una alumna del máster en dirección de proyectos de la Universidad de Valladolid decía que la dirección de proyectos había que enseñárselo a los niños de primaria, ya empezar niños de primaria, aunque solo fuese por autoorganización personal y por eficiencia personal. Es decir, a la hora de fijar sus propios objetivos y de fijar una estrategia
para poder conseguir esos objetivos. Y me llamó la atención, una persona además que en su momento no estaba relacionada con la docencia y que finalmente sí que terminó con el tema de educación, ¿no? Y era curioso. Veo que tiene Vanessa levantada la mano para una pregunta. Cuando quieras, Vanessa. En realidad es un comentario al hilo de esa conversación. Yo descubrí con sorpresa que desde la cúpula de IPMA a nivel global se estaba trabajando en un proyecto orientado a ello, y en septiembre ya AIPRO se unió al proyecto, y es un proyecto para dar formación a todos los niveles educativos, desde niños de primaria pequeñitos hasta la secundaria y el bachiller, donde ya estamos trabajando en ello, con talleres orientados con las competencias de ITMA al nivel de cada uno, ¿no? Que poco a poco. Pero yo como madre de niños pequeños lo estoy implementando en mi casa y eso va de lujo, es todo rodado. Ojalá eso pues lo vayamos insertando en la sociedad y estas personas lleguen a la profesión con mayores capacidades y competencias en la dirección de proyectos, tal como han demostrado Germán y Begoña con su libro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Vanessa. A ti, Vanessa. Oye, simplemente una cosa. Nosotros ahora, cuando acabe la conferencia o la charla o el webinar, como lo queráis llamar, le mandaremos a Vanessa la presentación sobre la que nos hemos apoyado en PDF para que la disponga a libre acceso, y si la gente la quiere tener, si en algún momento quiere tomar alguna nota encima o tenerla de referencia para el libro, que nosotros encantados, ¿vale? Nuestro responsable de comunicación editará un poco el vídeo para cortar el inicio y todo eso, y que quede bonito, y lo enviaremos a todos los inscriptos también, así que podemos adjuntar la presentación y va todo en un pack. De acuerdo. Muy bien. Muchas gracias, Vanessa. ¿Tenéis alguna pregunta más? ¿Algún intercambio de ideas? Que ha sido por ahora muy fructífero. Me gustaría comentarte algo, Javier. Sí. ¿Les gustaría comentar algo más? Fíjate, Javier, que nosotros aquí en México estamos haciendo un diagnóstico sobre las carreras de negocios o de administración, donde queremos hacer o identificar cuáles son esas áreas de oportunidad, y entre ellas está el Project Manager. O sea, la verdad que los estudiantes de negocios tienen grandes debilidades al ejecutarlo, inclusive utilizar las herramientas adecuadas. Entonces, creo que aquí hay una gran oportunidad de colaboración con ustedes y con nosotros por acá también, para poder fortalecerlo. Y también la IPNA, al final, es parte de esa gran tarea como responsabilidad de profesionales, si quieren llamarle así, alta su experiencia. Entonces, yo los felicito por este esfuerzo y la verdad por la invitación también que nos hacen constantemente la asociación para participar activamente, porque así podemos gestar estos lazos de acompañamiento, si quieren, y más entre nuestros países, ¿no? Que tenemos como ventaja el idioma. Para muchas escuelas creo que sería algo interesante, y la fortaleza que pueden tener pues es con el trabajo de expertos, ¿no? Como ustedes, que está plasmado en estos libros. Entonces, yo los felicito también por este trabajo y espero que podamos consolidar algo más allá, ¿no? Con académicos, inclusive con estudiantes. Al respecto de la labor importante de difundir la dirección de proyectos y que se conozca a todos los niveles, incluso peor, yo siempre digo, ¿qué es peor que no conocer algo? Es conocerlo al revés, ¿no? Y eso es un poco lo que pasa con la dirección de proyectos, es decir, o la gente o no lo conoce, o los que dicen conocerlo tienen una visión pues muy raquítica o muy distorsionada de lo que realmente es la dirección de proyectos. Entonces hay que hacer una labor evangelizadora, que diría un colega nuestro que no está ahora aquí porque está viajando de Valladolid a Málaga, es profesor de la Universidad de Málaga y ha estado aquí en Valladolid, y justo a estas horas tiene que estar todavía viajando, y decía que nosotros teníamos que ser de la iglesia de la proyectología, e ir evangelizando para mejorar la sociedad, para mejorar las empresas, para mejorar un poco el mundo, ¿no? Porque hablar de la proyectificación de la sociedad es que la sociedad cada vez está más proyectificada. Y eso es así, pues porque es un mundo tan cambiante que casi todo lo que hay que hacer es nuevo. Es un mundo de innovación, todo es nuevo. Entonces, tenemos un tiempo limitado para hacer un esfuerzo para conseguir esa cosa nueva, que es singular, o sea, proyecto, ¿no? Y entonces hay que hacer un esfuerzo porque es lo que va a ser la sociedad, sí. Sí, Germán. Y el enlace con las escuelas de negocio inmediato. Nosotros, cuando andaba en ejercicio profesional, teníamos proyectos
programa e integración presupuestaria. Era para nosotros, la gente hablaba de muchas P, para nosotros las P eran esas tres, ¿no? Proyectos, programas y presupuestos. Y los presupuestos se aprobaban a nivel corporativo. Y es verdad que la relación con el negocio es inmediato, ¿no? Y al final es tan así que efectivamente normalmente se habla de proyectos, programas y portfolios. Pero es que incluso las empresas, de forma automática, no quieren tener muchos portfolios en la misma empresa. ¿Y qué es lo que hacen? Cuando les aparece un portfolio con suficiente entidad, crean una filial. Yo estoy pensando en las multinacionales españolas de la construcción. Al final, SACIR tiene SACIR Infraestructura, pero cuando se mete en temas de repostería y hostelería, como la naturaleza de los programas y los proyectos es tan distinta, pues genera una empresa bajo ese solo portfolio que se llama Cafestore. Y entonces, cuando vamos ascendiendo, es cuando ya, sin lugar a dudas, existe una simbiosis y una fusión total entre el mundo de los proyectos, de los programas y de las escuelas de negocios, sin lugar a dudas. ¿De acuerdo? Creo que por ahí había... Sí, Francisco Javier Sandoval, creo que tenía levantada la mano. Sí, esto me gusta. Otro aspecto que no quiero dejar de comentar, y tiene mucha razón lo que nos tratáis de transmitir en ese libro, el concurso de la psicología. La psicología social habría que estudiarla también desde que el niño está en primaria, ¿me entiendes? Porque un proyecto es un nido de conflicto y tienes que entrar en las personas para hacerlo viable también. Cuando estás en ejecución tienes que hacer viable el proyecto. Y la psicología social es fundamental. Yo tengo circunstancialmente ahora mi señora que está estudiando después de su jubilación, está estudiando psicología, y hablamos de este tema, y he cogido el libro de psicología social y contesta muchas cosas de la cotidianidad que tenemos en los problemas y en los conflictos que se siembra en un proyecto. Eso es fundamental. Ya luego el aspecto filosófico, que me gustará leerlo, ya trasciende, no lo logro entender. Pero la psicología social es fundamental en la vida que nos toca pulsar. Gracias por vuestra atención otra vez. Gracias. Si queréis añadir algo, Germán o Begoña. Ángel Agüera tiene levantada la mano, no sé si es nuevamente o... Creo que sí, creo que es nueva. Ángel. ¿Estás por ahí, Ángel? Está el micrófono apagado. Ahora sí. Sí, tengo un poquito de ruido en la habitación. Dos cosas. Hay un artículo que me gustaría compartir, pero está deshabilitado el chat, que se llama No Projects, ¿no? Que viene del mundo de Ágil. Y creo que este libro que habéis escrito también hace resaltar la importancia que tienen los proyectos en un entorno, el de la agilidad, en el que se ha menoscabado el valor que tienen los proyectos. Y yo discrepo completamente, ¿no? Se está potenciando mucho la idea de producto, que tiene sentido, pero creo que son cosas compatibles y que son necesidades distintas o aproximaciones distintas y compatibles, ¿no? Entonces, creo que este libro es muy relevante también por eso, porque hay que dar valor a la importancia de los proyectos en muchos más ámbitos que de los productos, que también tienen razón, ¿no? Y se produce ahí una batalla dialéctica que, desde mi punto de vista, es completamente absurda, ¿no? Y luego, otra cosa que me parece que has comentado antes, Javier, no sé si eres tú, Javier, o ha sido otra persona, en relación a si la gente que dirige los proyectos tiene las competencias adecuadas, ¿no? Que además hace poco hablamos tú y yo por teléfono en relación a esto, ¿no? Y efectivamente, yo creo que hay un vacío muy grande. Creo que muchas empresas tienen a jefes de proyectos que no tienen las competencias adecuadas y no lo sabe ni la empresa ni el profesional. Y entonces creo que también hay que hacer un esfuerzo muy, muy grande de resaltar que no, esto del el project manager accidental, estaba en el peor momento, en el peor lugar y me tocó dirigir un proyecto.
deberíamos cambiarlo ya de una vez, ¿no? Porque el impacto de una mala gestión de proyectos es muy grande. No solamente porque pueda tener una desviación en los objetivos del proyecto, sino porque tenga un impacto en las estrategias de las compañías, ¿no? Y tenemos que dar todavía más valor a la profesionalización de la gestión de proyectos, dar mayor valor al rol del project manager, ¿no? Y este libro contribuye a eso, así que nuevamente enhorabuena. Y al hilo de lo que comenta, pues lo que ha comentado Francisco Javier Sandoval de la psicología. Si hay algo importantísimo aquí en la gestión de proyectos es la psicología de los que están actuando de gestores de proyectos, porque si no sí que es verdad que los proyectos fallan, porque fallan las relaciones en las personas, fallan la forma de gestionar y a partir de ahí todo, aunque tengan los mejores técnicos del mundo, como no haya un buen gestor de las personas que van a llevar a cabo ese proyecto, seguro que va a ser un fracaso, seguro. O sea, da igual que sean los mejores técnicos. Entonces, en relación a lo que has dicho, Ángel, de la profesionalización y las competencias que debe de tener un gestor de proyectos, evidentemente son críticas y claves para el éxito de los proyectos. De hecho, hay una definición muy buena de proyecto, que es todo lo que somos capaces de sacar adelante entre una crisis y otra, ¿no? Porque la vida y el proyecto es una consecución de crisis, ¿no? Y conforme las vayamos solventando, somos capaces de que el proyecto no se pare, ¿no? No sé si Ángel iba a decir algo más, porque tienes el... No. Ya lo ha quitado, ¿no? Volviendo un poquito al libro, si queréis contar alguna anécdota, yo sé, porque he estado en contacto con vosotros y he participado en el libro, sé el esfuerzo que esto lleva, ¿eh? Y bueno, pues aquí estamos académicos y no académicos, seguro que al menos todos los académicos sabemos que esto lleva un trabajo de muchas horas, de mucha preocupación, de disgustos y alegrías también, porque es muy difícil que al final salga un libro de estas características, sobre todo cuando están participando un número de autores como los que aquí nos ocupan, ¿no? Entonces, si queréis contar alguna anécdota, alguna dificultad, alguna cosa que hasta divertida, ¿no? Que consideréis, ¿no? Durante todo este proceso para llegar al final, pues puede ser buen momento. No sé, Germán, tú o... Nada, yo decirte que desgraciadamente es curioso que desde el momento que dices he cerrado el proyecto, o sea, he cerrado el libro, empieza a haber ratas por todos lados que antes no veías. Y esa es una capacidad que tenemos también los de gestión de proyectos, porque a mí cuando me llega un alumno con un proyecto de 500 folios, no sé lo que me pasa, pero es que nada más que empiezo a ver los errores, ¿no? Entonces, una de las cosas que da coraje, efectivamente, cuando terminas un libro, es encontrar las erratas. Y luego hubo una discusión, pero vamos, que fue un poquito liviana en el sentido del título de uno de los autores, que les dije que lo mismo había dos de los capítulos que hablarían de la parte, la cara oscura de la proyectificación, y entonces uno de ellos pues, me pidió que le respetara la autoría del título, ¿no? Digo, pues por supuesto, no te preocupes porque de negativo y oscuro y que no suma hay muchas cosas que podemos encontrar, ¿no? Pero bueno, sobre todo es que yo tengo puesto aquí en un tablón dos condiciones. Hasta que no se te olvide, no se te vuelva a ocurrir promover una actividad de este tipo, y cuídate mucho de Begoña. O sea, tengo puesto esas dos cosas para que... A mí como anécdota le decía a Germán, malos gestores de proyectos somos tú y yo, Germán, porque hemos puesto dos requisitos a los autores. Uno, que entregaran en un plazo determinado, y otro, que cumplieran una plantilla que le hemos mandado. Y tengo que decir que el éxito que tuvimos en ambas cosas no fue muy alto. Yo decía, malos gestores de proyectos somos los dos, porque con poquitos lo conseguimos al 100%. O sea que fue curioso también. Bueno, seguro que en la fecha que pusisteis, realmente ahí había un buffer porque ya sabíais que la gente se iba a retrasar. Sí, ya como lo sabíamos que no íbamos a cumplir, pues tuvimos ahí Esa es una de las cosas que me dice Begoña. el riesgo.
Germán, oye, mira, ¿y por qué tan pronto? Digo, no, ¿por qué tan pronto? No, es que no va a ser tan pronto. Es que esto va a tener un delay seguro de meses, ¿no? Y luego porque son 11 personas con 11 circunstancias personales, hasta el extremo... No, 11 personas, son muchas más, claro. Sí, sí, efectivamente, son 11 capítulos, con algunos casos 2 y 3 autores y las circunstancias que nos acontecen hasta el extremo, como comentaba desgraciadamente Ivonne, pues no, al final hay que tener planes de contingencia, ¿no? Pero bueno, eso, ustedes que se dedican a proyectos, saben que gestionar proyectos es tener plan A, B, C, D, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, se podría sacarse alguna conclusión, porque claro, intervienen autores de muchos países, de distintas culturas, en el sentido de más puntualidad, menos puntualidad, más vivir la vida, disfrutar los momentos, más planificar. Y si hay algún sesgo entre la puntualidad a la hora de haber cumplido los deadlines, si se podría hacer un mapa de la puntualidad. Sí. El problema es que había muchos españoles. Eso es lo que... No obstante, más que esa conclusión, yo sí sacaría que sí hay un cuore de conocimiento común muy compartido. Quiero decir que tanto los profesionales de los proyectos aquí, como en Canadá, como en Inglaterra, como en Alemania, somos conscientes de lo que realmente es importante en la gestión de proyectos. Y para eso hemos conseguido, al cabo, con el paso de los años, compartir un lenguaje que nos une y tener muy claro cuáles son los axiomas, ¿no? Los principios fundamentales de la gestión de proyectos. Que muchas veces no necesariamente aplicar una metodología, es cumplir los objetivos, los entregables, y hacer de los entregables eso que nos va a arrojar beneficios. Y eso, por ejemplo, yo creo que lo tenemos todos claros. Y ha sido un aprendizaje interesante, porque creo que es una base muy sólida para construir a partir de ahí todo. Porque el resto es accesorio. Pero si todos sabemos que hacemos entregables para outcomes que se vuelven para outputs que se vuelven outcomes y que se vuelven en beneficios, si todos somos capaces de compartir esa línea, a partir de ahí es construir. Me da igual que le ponga un traje rosa, un traje azul, pero que no olvidemos que estamos para la base. Ya cada uno puede hacer sprints, puede hacer waterfall, puede hacer híbrido, o puede no tener método, ¿no? Que hay mesas de despacho que uno entra y dice, este hombre no tiene método, al menos no lo parece. Pero luego cumple todos los días, presenta en plazo y con una calidad, ¿no? Lo que pasa es que esos métodos no son exportables, porque son ad hoc y ad person, ¿no? Esa sí que ha sido para mí una satisfacción, darme cuenta que compartíamos todo eso con mucha gente de muy diversa índole y procedencia. Creo que, bueno, por supuesto, cualquier otra pregunta que queráis hacer. Si no, podemos aprovechar también para, si nos podíais dar detalles habíais dicho que ya os podéis hacer una recopilación además del libro, dar a conocer las actividades de la cátedra y sobre todo, si nos podéis hablar un poquito más sobre el Centro de Excelencia, que creo que había sido Germán quien había comenzado su exposición diciendo que estabais en ello, que estabais en su creación. Bueno, estamos en capilla, ¿no? Eso es una call de la Comisión Europea en la que puedes presentar todas las propuestas que quieras. El problema es que es muy competitiva. Quiero deciros que hay centros de excelencia en Massachusetts, en Sydney, en Ontario, porque aunque es una financiación de la Comisión Europea, está abierta a terceros países. El objeto, que trate de temas comunes y que interesen a la Unión Europea. Nosotros, en el caso de la cátedra, pues efectivamente tuvimos la fortuna de que ellos entendieron que los proyectos le interesaban a la Unión Europea en su totalidad. Y ese ya fue un gran paso, ¿no? Entonces nosotros ahora hemos dado un paso siguiente y lo que queremos es no solo estar centrados en metodologías que son importantes, sino en todo el ecosistema de la proyectificación. Nos preocupa el comportamiento de las personas, nos preocupa los modelos
de organización desde el punto de vista de la economía. Nos preocupa mucho la inteligencia artificial, porque yo creo que ya no sé si es la tercera o la cuarta revolución industrial, ya los industriales lo domináis mejor, ¿no? Pero es cierto, esto lo va a poner todo patas arriba. La gente que tenemos, gente joven por casa y que tiene habilidades y competencias digitales, te lo demuestran de una forma acelerada. Y es uno de los temas que queremos tratar, ¿no? Porque claro, el fenómeno de proyectificación ligado a una digitalización, a una disponibilidad de datos que antes era impensable, yo creo que está cambiando el mapa relacional del mundo. Ello y junto con el tema de la globalización. A mí antes, en el año 92, cuando terminé la carrera, me hablaban de la aldea global y me sonaba un poco esnovista, ¿no? Pero ya no es así. Gracias a Dios nos está acompañando Enrique, pero es que ahora tenemos a muchos profesionales que están trabajando aquí ahora en Granada y no están trabajando para Granada, están trabajando para Holanda, para Australia, para China. Y entonces, eso ¿qué es lo que se traduce? Que casi todo o casi muchas cosas ya son digitales. Y la digitalización lleva consigo disponibilidad de datos. Y la minería de datos es donde soporta la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial, si le das un dato, puede cometer un error del 100%, si le das 2 datos del 50%, pero es que si le das millones de datos, ahí es cuando ya empieza a ser interesante. Total, que ese es el horizonte que tenemos delante. Todavía no podemos adelantar nada, ya te digo, porque es una propuesta que presentamos en enero, a final de enero, a mediados de febrero, ¿no? Mediados de febrero. Sí, y hasta y julio se no se resuelve en resuelve. julio. Y se resuelve en julio. Y además, algunos de los que estáis aquí presentes hemos tenido el interés de que participéis porque seguro que añadís valor y perspectiva, que lo que vamos buscando, como se ha dicho aquí, son perspectivas. Yo no quiero estar al lado de otro Germán porque ya lo que piensa Germán ya lo sé. Necesito lo que piensa Enrique, lo que piensa Francisco, lo que piensa Begoña, Javier, porque es la forma de completarse, ¿no? ¿Vale? Muy bien. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿No hay preguntas? Bien, yo creo que además de, parafraseando a Francisco Umbral, que aunque era de Madrid, pero vivió en Valladolid, en Laguna de Duero, pues durante su infancia, ¿no? Pues parafraseando a Francisco Umbral, yo creo que más o menos hemos hablado del libro y hemos vendido bien el libro, ¿no? Más o menos está. Pero además de eso, además de presentarle y hablar del libro, pues yo creo que hemos tenido un debate muy fructífero, ¿no? Con mucha confrontación de ideas y de compartir pues nuestros conocimientos y nuestras experiencias. Con lo cual yo pues, os agradezco, ¿no? También como en la parte que me toca de ver esa, digamos, la buena predisposición que ha habido para el diálogo y para compartir experiencias, ¿no? Y lo agradezco, claro. Pues si os parece entonces, salvo que haya una ultimísima pregunta, salvo Germán o Begoña, ¿queréis hacer algún último comentario de cierre? Muchas gracias a todos por Animaros a que leáis el participar. libro. Animaros a que os descarguéis el libro, como ha dicho Javier, que os lo leáis tranquilamente, con ilusión y, por supuesto, con capítulos independientes de vez en cuando, no intentarlo hacer como con las series de televisión, un capítulo, otro, porque si no, no se va a obtener el interés del libro y por supuesto, daros las gracias por estar aquí acompañándonos esta tarde. Muchas gracias a vosotros por compartir con nosotros la experiencia y el resultado. De acuerdo. Gracias, enhorabuena y cuidaros. Un placer. Igualmente a Gracias. todos. Hasta Gracias, luego. muy interesante todo. Adiós. Adiós. Venga, pues un saludo. Adiós. ¿Vale?